A ver. Vale, vamos a esperar un minutito y vamos empezando y luego ya pues la gente que llegue se puede ir conectando. Vale, bueno, buenas tardes o buenos días a todos si hay algunos que nos ven desde otras partes del mundo que no sea Australia. Yo me llamo Silvia, algunos supongo que me conoceréis por Dingos y por haber coincidido conmigo en algún momento de vuestra experiencia. Muchísimas gracias por haberos conectado a este webinar. Tengo conmigo a Ángela. Ángela es agente contadora registrada en Australia. Lleva muchos años también trabajando con estudiantes y en este sector de impuestos. Y bueno, Ángela, si quieres dar tú la bienvenida también, cuéntanos un poquito sobre ti para que te conozca la gente. Bueno, pues gracias Silvia, como siempre es un placer estar con Dingos en estos talleres tan importantes, sobre todo para las personas que han llegado recientemente a Australia y que tienen un poco de desconocimiento sobre el proceso de declaración tributaria en el país. Como dijo Silvia, mi nombre es Ángela, soy colombiana, llevo en Australia 20 años. Hace 6 años creé Guardian Tax Solutions, que es pues mi firma de contadores y a través de la cual lo que estaba intentando hacer es ayudar a todos los estudiantes internacionales o las personas que vienen con otros tipos de visa a que entiendan cuáles son sus obligaciones y qué responsabilidades, pero también qué derechos tienen a la hora de preparar sus declaraciones. Entonces la idea es que en este webinar saquemos el máximo de provecho sobre lo que vamos a hablar. Voy a tratar de no bombardearlos con tanta información y pues la idea es que ustedes hagan las preguntas. Silvia, no sé si tú quieres que los estudiantes hagan las preguntas al final o durante el proceso, ¿cómo prefieres? Lo que podemos hacer es, hay una cajita de preguntas donde podéis ir metiendo vuestras preguntas a lo largo que vamos a la presentación y yo veo, pues si en alguna pregunta coincide justo con lo que estamos hablando, la puedo hacer y si no, al final haremos las más comunes, ¿vale? Obviamente en Perfecto. estas cosas siempre habrá muchísimas preguntas, sobre todo muchas cosas personales, es decir, cada uno tenemos nuestra situación de, oye, pues yo trabajé aquí, allí, gané esto, lo otro. Esas cosas tan específicas no vamos a poder resolverlas, pero sí que las cosas genéricas que al final pues puedan afectar a varias personas, como por ejemplo aquellos que habéis trabajado en delivery o aquellos que habéis trabajado en ABN, en TFN, pues esas cosas genéricas sí. De todas maneras, cualquier cosa, también tenemos a Ángela disponible para que podáis ya, pues si queréis iniciar un proceso o hacer un proceso con ella, pues podáis preguntarle sobre vuestro caso. Pero bueno, vamos a ir resolviendo las cosas que son más básicas y de lo que estamos más perdidos. Y cualquier pregunta, iros escribiéndola en la cajita de preguntas cuando se os ocurran y yo al final las voy leyendo. Así que nada, empezamos. Correcto. Bueno, entonces, sin más preámbulo, empecemos con la información. Si hay algún tipo de inconveniente en que ustedes no vean las diapositivas o algo suceda, por favor déjenme saber. Eh, Sí, si creo no nos oye que... bien o lo que sea, o en algún momento se corta, avisarnos, ¿vale? Ok, bueno, entonces empecemos. Entonces, es muy importante que todos ustedes tomen en cuenta que la presentación de impuestos en Australia es diferente a los países latinos, porque generalmente el año fiscal en los países latinos es año fiscal calendario, mientras que aquí en Australia se parte y empieza el 1 de julio del año inmediatamente anterior y termina el 30 de junio del siguiente año. ¿Qué quiere decir? Que en este momento vamos a presentar la declaración de impuestos que concerne a el ingreso que hayan obtenido desde el 1 de julio del 2024 hasta el 30 de junio del 2025. Es decir, el 30 de junio terminará el próximo lunes, es decir, que estamos a 4 días de que termine el periodo fiscal. Aún si ustedes han trabajado por poquitos días o poquitos meses, ya vamos a hablar acerca de eso y sobre las obligaciones que tenemos. Ahora,
Para el gobierno australiano hay que tener en cuenta que solamente hay dos distinciones y estas son, ¿eres o no eres residente para propósitos de impuestos? Entonces, ¿quiénes son residentes para impuestos? Las personas cuya visa de estudiante sea de más de 6 meses, ¿sí? Entonces, si ustedes han solicitado una visa de estudiante para curso de inglés que dure 4 meses, pero después van a hacer una extensión para otro curso y se van a quedar aquí más de 6 meses, pues en ese caso aún si el curso es de 4 meses, pero se van a quedar extendiendo con otra visa, siguen siendo considerados residentes para propósitos de impuestos. A diferencia de las personas que vienen con la Working Holiday Visa. La Working Holiday Visa es una visa que les permite a ustedes venir a trabajar, pero también les permite venir a pasear y a conocer todas las maravillosas cosas que tiene el país. Y desafortunadamente debido a eso, el gobierno dice, bueno, si usted viene solamente a trabajar y a pasear, pues en ese caso yo le voy a cobrar un poquito más de impuestos. Y como ustedes se dan cuenta, la tasa impositiva es diferente. Ahora, ¿qué sucede? En Australia aquí se pagan los impuestos de forma progresiva, es decir, a medida que ustedes ganan más, pues van a tener que pagar un poco más de impuestos. Entonces, en la pantalla ustedes se están dando cuenta en este momento de las diferentes líneas o las diferentes particiones de ingreso que hace el gobierno australiano y la tasa impositiva que se aplica para cada uno de esos tipos de ingreso. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a utilizar este tipo de tablas, sobre todo para monitorear en qué nivel de ingresos van a estar y pues como para que hagan un cálculo de cuánto van a pagar en impuestos. Claro. Ahora, Mira, justo pregunta alguien que creo que es interesante. Hay gente que ha coincidido que ha tenido en el año fiscal dos visas, estudiante y work and holiday o work and holiday y estudiante. Ahí se haría lo proporcional para cada periodo. correcto, exactamente. Entonces, en ese caso, la Oficina de Impuestos evalúa cuál va a ser tu intención. Si tú viniste aquí como residente para propósitos de impuestos porque empezaste un curso y después pasaste a la Working Holiday Visa, en ese caso podrías ser considerado residente, pero el gobierno australiano va a aplicarle el 15% o el 30% al ingreso que hayas recibido desde que se hizo el cambio de la visa. ¿Sí? Entonces es fácil de identificar porque lo que sucede es que cuando tú cambias de visa, digamos de una de estudiante a una de Working Holiday, tú le tienes que informar a tu empleador y tu empleador le pone un código a tu salario informándole a la oficina de impuestos que ese salario hace parte de tu Working Holiday Visa y que por ende la tasa impositiva es diferente. Entonces, en esa parte, una sección del ingreso va a ser tributado como residente, pero hay otra parte que va a ser tributado como Working Holiday Maker. Perfecto. ¿Ok? Ahora, para continuar entendiendo el proceso de impuestos, es muy importante que tengamos muy en cuenta los términos más comunes para poder aprender y para poder saber y dirigirnos a las personas con las que hablamos todo el tiempo. Y ustedes en muchas oportunidades se van a dar cuenta que te dicen, ay, usted está trabajando con TFN, usted está trabajando con ABN, pero no entendemos correctamente de qué se trata. Usted me está diciendo algo que yo no le entiendo. Entonces, el TFN es básicamente su número de identificación tributaria en Australia. Para mí es supremamente importante que ustedes tengan presente que trabajar con TFN es trabajar como empleado. Y ese número es un número que solamente ustedes, su empleador, el banco o su contador tienen que saber. Les pido que por favor ese número no lo estén enviando por mensajes de texto, ni que los estén enviando para cualquier persona, porque es el número de su identificación tributaria y ahorita teniendo en cuenta que hay tantos scammers, pues la idea es que ustedes tengan ese número lo más seguro posible. Ahora, el ABN es el número de identificación tributaria de ustedes, pero como autónomos.
Entonces, cuando hay una relación de autonomía, pues simplemente ustedes trabajan para alguien en la que ustedes generan una factura y a través de esa factura sus servicios son pagos a su cuenta de banco correspondiente. También tenemos que hablar del GST. Entonces ustedes pueden haber escuchado hablar o de pronto mirar en sus compras que en la factura dice GST. Y el GST es básicamente el IVA de los países latinos. Y aquí en Australia corresponde al 10%. Este impuesto lo pagan cada vez que ustedes compran cosas y ustedes lo van a cargar en sus facturas, pero solamente si cumplen con unos requisitos especiales de los cuales vamos a hablar más adelante. Las personas que están trabajando con TFN o bajo la modalidad de empleados se van a dar cuenta que muchas veces les van a preguntar a sus empleadores a qué fondo de superannuation quiere que pongamos el dinero. ¿Qué es la superannuation? Es el ahorro para su pensión. Entonces, su empleador va depositando una cantidad de dinero que corresponde al 12% a partir del 1 de julio del 2025, va a ser el 12%, el año pasado fue el 11.5% y es un dinero que no les descuentan a ustedes, eso tiene que quedar muy claro y más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Ese dinero lo ahorra su empleador y lo deposita en un fondo llamado Superannuation Fund. Y ahí ese dinero se va a quedar hasta cuando ustedes o se retiren aquí en Australia por vejez o en caso tal de que ustedes decidan devolverse a su país de residencia. Y por último, el otro término más común es cuándo es el due date. El due date es básicamente la fecha de vencimiento para la presentación de sus impuestos. Generalmente las personas tienen plazo para presentar sus impuestos hasta el 31 de octubre de cada año. Esa fecha límite aplica básicamente para las personas que van a presentar sus declaraciones de impuestos solos. Entonces hay personas que dicen, no, yo prefiero hacerlo solito, yo creo que puedo hacerlo. Entonces, en ese caso, tu plazo es solamente hasta el 31 de octubre. Pero si decides utilizar la ayuda de un contador registrado, de esto también vamos a hablar más adelante a medida que progresemos con la información, si vas a utilizar un contador, vas a tener plazo hasta el 31 de mayo, perdóname, hasta el 15 de mayo del siguiente año. Pero la idea es que no lo dejen para tan lejos, ¿ok? Sino que lo vamos presentando a medida que ustedes van teniendo la información. Ahora, ¿cuáles son nuestras obligaciones tributarias? Bueno, nuestras obligaciones tributarias es básicamente presentar la declaración a tiempo, presentar el ingreso que hemos tenido siempre. Esto incluye que presentemos el ingreso por TFN, que presentemos el ingreso por ABN y en muchos casos, una vez que abrimos la cuenta de banco en Australia, esa cuenta de banco va generando intereses sobre los ahorros que vamos sosteniendo en esa cuenta. Entonces, esos intereses también forman parte de sus ingresos y ustedes van a tener que pagar impuestos sobre ese dinero, desafortunadamente. Es muy importante que, de acuerdo a lo que habíamos hablado anteriormente, si ustedes llegaron, por ejemplo, en marzo de este año y activaron inmediatamente el TFN, ya sea porque la agencia les ayudó a ustedes a sacar el TFN o el colegio les ayudó a sacar ese documento para que ustedes empezaran a trabajar, pues en ese caso, independientemente de si ustedes llegan a los $18,200 o no, van a tener que reportar impuestos, pues porque ese ingreso hay que reportarlo, independientemente de que hayan llegado o no. Recuerden que la obligación de presentar la declaración de impuestos nace desde el momento en el que les entregan el TFN. Independientemente de cuánto ganan al año, ustedes están en la obligación de reportar si ganaron o no ganaron y si ganaron, pues cuánto es el total de ese ingreso. Ok, entonces hablemos de las personas que trabajan como empleados o por TFN. Entonces aquí les estoy mostrando un ejemplo de un comprobante de nómina. Entonces cuando ustedes trabajan, sus empleadores les proporcionan un documento donde les dicen básicamente la fecha del pago,
con qué frecuencia les pagan, entonces si les pagan semanal, quincenal o mensual. También les informan la cantidad de impuestos que han retenido durante el periodo de pago y si ustedes se dan cuenta en pantalla también se puede ver la parte de la superannuation, que si ustedes hacen los cálculos se van a dar cuenta de que lo que les decía anteriormente es correcto, a ustedes no les descuentan la superannuation es una obligación del empleador y el empleador es quien paga ese dinero directamente al fondo que ustedes hayan nominado. Vale, entonces ahora continuemos con las personas que trabajan en modalidad de autónomo. Las personas que trabajan bajo modalidad autónoma o independiente y que proporcionan su ABN están en la obligación de generar una factura. En pantalla ustedes se van a dar cuenta de el modelo de factura. No sé por qué se está moviendo entre un lado a otro. Entonces, dentro de la factura, la idea es que ustedes muestren su número de ABN y pues todos los datos de los servicios que están proporcionando a la persona que los está contratando. Es muy importante que tengan en cuenta que el GST, lo que habíamos mencionado anteriormente sobre el 10%, ese 10% solamente se tiene que poner cuando ustedes superan una facturación de $75,000, ¿ok? Si su facturación es inferior a ese monto, no se vayan a registrar a GST. He tenido bastantes estudiantes que desafortunadamente, porque un amigo les dijo, porque el jefe les dijo, porque escucharon mal, hacen esta activación del GST y tener GST es una responsabilidad enorme. Así es que les pido que por favor tengan mucho cuidado con este tipo de registraciones. Si ustedes no están seguros, si ustedes no entienden por qué les están pidiendo que registrarse a un sitio o por qué les están pidiendo que hagan algo, por favor pregunten. Silvia les puede colaborar y guiarlos un poco y aún si necesitan ayuda, yo con muchísimo gusto puedo responder sus preguntas, pero por favor no vayan a hacer algo de lo que después ustedes vayan a obtener responsabilidades y vayan a terminar debiéndole dinero a la oficina de impuestos. Claro, porque Ángela, si tú te registras para GST y no te corresponde porque no has llegado a facturar, ya no te puedes desregistrar o cómo funciona. No, sí puedes cancelar el registro, pero si por ejemplo tú estás trabajando en limpieza y resulta que tú te registraste a GST el 1 de enero del 2025. Si tu empleador se da cuenta de que tú estás registrado a GST, pues ellos van a incluir ese valor de GST en la factura. Entonces significa que ese GST a ti te toca pagárselo al gobierno, porque Claro. el GST básicamente representa que tú eres un puente entre, aquí está la oficina de impuestos, aquí estás tú recogiendo el dinero del GST y aquí está tu cliente que te está pagando ese GST. Entonces, en teoría, tú tienes que tomar ese GST para después pagárselo a la oficina de impuestos. Y muchos estudiantes no están conscientes de que, en efecto, pues, estar registrados a GST es una obligación que de verdad los estudiantes no necesitan. O por lo menos hasta que no establezcan su negocio. ¿Ok? Continuamos hablando de las personas que trabajan como autónomos o como independientes. Entonces, es muy común que cuando lleguemos a Australia pues sea difícil conseguir trabajo y entonces la única oportunidad es de pronto empezar a trabajar en las empresas que hacen domicilios de comida. Entonces tenemos a Uber Eats, tenemos a Menulog, bueno, tenemos cualquier cantidad de plataformas y este tipo de plataformas implica que ustedes tienen que reportar este ingreso. De hecho, la oficina de impuestos le jaló las orejas a varias de las plataformas que no estaban reportando la información y les dijo, bueno, me van a tener que presentar un reporte y ya la información que ustedes ganan con este tipo de plataformas se ve reflejada a la hora de preparar sus declaraciones de impuestos. Desafortunadamente había estudiantes que en el pasado decidían no incluirla por desconocimiento, porque las plataformas al principio no preguntaban el ABN, bueno, una cantidad de situaciones, pero ahora la oficina de impuestos ya se puso súper estricta con esto y es muy importante que ustedes también hagan el reporte correcto de esta información. Ahora, como se pueden dar cuenta en la diapositiva,
Una cosa son las entregas por domicilios y otra cosa son los servicios provistos por Uber, UberX o Uber Pasajeros o plataformas como Ola y Didi. Estas plataformas son consideradas servicios de taxi y en estas plataformas sí que tienen la obligación de registrarse a GST. Entonces, si alguien decide comprarse un automóvil y decide empezar a hacer Uber pasajeros, desafortunadamente le va a tocar registrarse a GST, pues va a tener las responsabilidades de las que hemos mencionado anteriormente, que es retener el impuesto del GST y pagárselo a la oficina de impuestos cada 3 meses. Una responsabilidad que muchas veces, como les he reiterado, pues que no hay necesidad de tener. ¿Okay? Entonces, la idea es que ustedes empiecen a organizarse con toda su información. Lo que les estoy mostrando en este momento corresponde al resumen de ingresos o al resumen de pagos que hace Uber hacia las personas que trabajan con ellos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esta es la información que ellos les reportan en la oficina de impuestos y le dicen, bueno, mire, esta persona trabajó y ganó $107 y de acuerdo a esto, también hubo unas propinas y utilizó su vehículo y viajó 40 kilómetros con su vehículo para hacer estos deliveries. Entonces la idea es que ustedes guarden esa información porque pues esta información va a ser relevante a la hora de preparar la declaración y pues Marina va a tener que mostrarla en su impuesto. Otra información que es importante que ustedes tengan en cuenta es cuando ustedes trabajan como contratistas para ciertas industrias. ¿Cuáles industrias? La industria de limpieza, seguridad, las personas que trabajan para el servicio de correo o que trabajan haciendo transporte, pero transporte de carga más que todo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los empleadores que ustedes tienen, las personas que trabajan en limpieza, es muy probable que esas personas reporten lo que les han pagado durante este año fiscal y que cuando se vaya a preparar su declaración de impuestos, pues esa información ya aparezca dentro de la plataforma de la ATO. Sobre todo porque los empleadores tienen plazo hasta el 28 de agosto para entregar esa información. Ahora, no se trata de que si para el 28 de agosto la información no está en la plataforma, entonces ya yo no tengo que declararla. Desafortunadamente no funciona así. Hay muchos empleadores que porque se atrasaron en su contabilidad, bueno, las excusas que puede sacar cualquier persona, no presentan el reporte a tiempo, pero eso no significa que ustedes no tengan que declarar y no significa que pues que esa información no le vaya a llegar a manos de la oficina de impuestos. Aquí empezamos a hablar de cosas importantes como los gastos. No sé si Silvia tengas alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado antes. Si yo No, hay una chica que pregunta que si tienen, que si necesitan tener las nóminas, es decir, para los payslip, para hacer el tax return. Es Ahí hay excelente dos, pregunta. claro, depende, ¿no? Porque en Eh, TFM, en principio, se lo ves en el borrador si el empleador lo ha declarado cuando lo declare. yo no necesito, digamos, que tú tengas absolutamente cada uno de tus desprendibles de pago, porque en Australia muchos de los procesos de reporte de información se hacen de forma electrónica. Y cuando tú trabajas bajo la modalidad de empleado o TFM, el empleador está en la obligación de reportar de forma electrónica a través de algo que se llama el STP. Se lo reporta directamente a la ATO y la ATO sabe cuánto ganaste, cuánto tax te retuvieron y cuánta superannuation tiene que ir hacia el fondo. Más adelante les voy a mostrar exactamente a qué me refiero de cómo sabe la oficina de impuestos. ¿Okay? Sí. Por ejemplo, yo tengo la app del ATO, que es esta, y aquí cada uno lo puede ver. O sea, el que tenga la app, si el empleador ha ido declarando lo que has ganado, pues aquí te metes y te dice cuánto llevas ganado, cuántos impuestos te han retenido y también las Correcto. o sea, que también es Correcto. una aplicación. Las personas que no tienen la cuenta de MyGov todavía, porque son personas que acabaron de llegar, ustedes pueden ver en sus desprendibles de pago
que en la parte de abajo, generalmente es la parte de abajo, hay unas letras que dice YTD. Esas tres letras significan Year to Date. ¿Y qué es? Es el acumulado de lo que ustedes han ganado durante el periodo fiscal. Entonces, las personas que no tienen la cuenta de MyGov, no se preocupen. Utilicen su Payslip. Con el Payslip en la parte de abajito, donde encuentran las letras de Year to Date, van a poder ver cuánto han ganado este periodo fiscal y cuánto tax les han retenido y en teoría cuánto superannuation han pagado durante ese periodo fiscal. ¿Ok? Entonces, hay varias formas de que ustedes lo puedan corroborar. Ahora, aquí nos ponemos contentos porque vamos a poder reclamar cosas en nuestras declaraciones de impuestos. ¡Qué emoción! ¿Qué podemos incluir? Entonces, podemos incluir el gasto del vehículo, nuestros gastos de viaje por trabajo, pero no hacia el trabajo. Eso es muy importante, ya vamos a hablar de eso. Los uniformes, vamos a poder reclamar el curso si está directamente relacionado con lo que estamos trabajando. Las personas que trabajan desde casa, aquí en Australia es muy común el teletrabajo o trabajar de forma remota. Vamos a poder incluir donaciones y otros costos adicionales. Entonces, aquí es donde empezamos a guardar los recibitos. Ahora, vamos a empezar a hablar de gastos como tal y vamos a desglosarlos cada uno, pues porque es importante que las personas sepan. Entonces, para los gastos del automóvil, se van a encontrar que sus amigos les van a decir, pero usted puede reclamar todos los tiquetes de su automóvil, eso guarde todo que usted puede reclamar. Y pues la realidad es que si eso fuera tan fácil, pues todo el mundo lo haría y pues la oficina de impuestos estaría en quiebra de todo el mundo reclamando el Ferrari. Y pues eso no es tan fácil. Entonces la oficina de impuestos dice, bueno, yo le voy a permitir a usted reclamar su automóvil, pero le voy a dar 2 métodos y usted solamente va a poder reclamar esos 2 métodos. ¿De qué se tratan esos 2 métodos? Básicamente que con el primero vamos a poder reclamar hasta un monto máximo de 5,000 kilómetros recorridos entre trabajos, o que vamos a poder reclamar los gastos del vehículo siempre y cuando tengamos un documento soporte que me diga cuánto se ha utilizado el vehículo. Entonces, Silvia me puede decir, Ángela, imagínate que este año viajé un montón y resulta que aquí tengo mi logbook y el logbook dice que yo viajo el 78% del tiempo para el trabajo. Eso quiere decir que el 78% de los gastos del vehículo de Silvia los vamos a poder incluir como un gasto dentro de la declaración de impuestos. Pero si el logbook no existe, lo máximo que podemos hacer es reclamar los 5,000 kilómetros. Ahora, no significa que los 5,000 kilómetros son palabra de Dios y que todo el tiempo son los 5,000 kilómetros, no. Si ustedes viajaron 1,583 kilómetros y que ese fue el valor que ustedes les dio, ya sea por los récords que guardaron en el app que tiene, por ejemplo, Silvia, que ese app guarda los kilómetros, o que ustedes lo guardaron en un librito manual, ustedes pueden tener el récord de cuántos kilómetros van a reclamar y esos kilómetros se convierten en dinero para poderlos incluir como una deducción dentro de su declaración de impuestos. Entonces, es importante que ustedes sepan que existe esa distinción. Ahora, los viajes entre trabajos, lo que habíamos hablado anteriormente, se pueden reclamar. Es decir, si yo empiezo a trabajar, por ejemplo, las personas que viven en la Gold Coast, que trabajan en un restaurante en Surfers Paradise, pero de Surfers Paradise tienen que irse para Beverly Hills. En ese caso, ese viaje entre los restaurantes se pueden reclamar. Los que no se pueden reclamar son los viajes desde la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Porque para la oficina de impuestos esos viajes los ponen a ustedes en una condición privada y sin que ustedes estén devengando dinero. Entonces, en ese caso, generalmente los viajes entre casa, trabajo, casa no son deducibles. ¿Qué otras cosas son deducibles? Los uniformes, pero desafortunadamente no se pueden deducir los tenis o los jeans que se compraron en las tiendas de descuento, o si se compraron una camiseta o un polo, cualquier tipo de ropa de diario
que ustedes incluyan no se puede deducir. ¿Qué sí se puede deducir? Si, por ejemplo, compraron un chaleco reflectivo porque trabajan en construcción, o si se compraron un casco, o se compraron unas botas con punta de acero. Ese tipo de uniformes, claro que sí los pueden deducir. Lo otro que pueden deducir es la educación o los cursos que ustedes están haciendo, pero esos cursos tienen que estar directamente relacionados con su actividad de trabajo. Es decir, un curso de inglés desafortunadamente no va a ser deducible, pues porque es un curso que no está directamente ligado a lo que ustedes están trabajando. Por ejemplo, una persona que trabaje en una panadería. Todos necesitamos saber inglés, pero eso no significa que el curso esté directamente relacionado a tu posición y de ahí que la oficina de impuestos no acepte ese tipo de reclamación. Diferente es que, por ejemplo, una persona que esté trabajando en marketing ya está trabajando y le toque hacer un curso para, no sé, marketing internacional enfocado en inteligencia artificial. Un curso de esos ya podría ser reclamable, pues porque, digamos, la persona ya está trabajando en el área, pero si tú todavía no estás trabajando en el área, si hasta ahora estás estudiando, pues ese curso no se va a poder reclamar. Entonces es importante que ustedes no simplemente no reclamen el curso porque sí, sino pues porque hay que tener una correlación. Sobre todo porque la oficina de impuestos, si tú reclamas más de lo que debes, la oficina de impuestos puede requerir información y pues parte de ese requerimiento de información es, por ejemplo, una carta del empleador, el COE del colegio y la descripción completa de tu trabajo para que ellos puedan verificar que en efecto el curso que estás haciendo está relacionado con tu ocupación actual. Les pido que tengan cuidado. Tuve el caso de una niña que estaba haciendo una maestría en negocios y estaba trabajando como mesera. Reclamó la maestría que ese año le costó casi $15,000 y pues la oficina de impuestos regresó y no solamente le impuso una multa, sino que le cobró intereses por el dinero que ella había reclamado injustificadamente. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso. Ahora, si trabajan desde la casa, por supuesto, claro que sí pueden reclamar un porcentaje razonable de lo que ustedes trabajan desde su casa. Si utilizan su teléfono, obviamente todos trabajamos con nuestros teléfonos en la mano pegados cuando necesitamos hablar con el jefe y cuando necesitamos confirmar los shifts y cuando necesitamos hacer cosas. Ese porcentaje se puede reclamar. Entonces ustedes me pueden decir, Ángela, yo trabajo y resulta que trabajo en un warehouse y resulta que me toca estar organizando con mi jefe las llegadas y las salidas de los productos y de acuerdo a eso yo considero que mi teléfono es más o menos un 80% utilizado para propósitos del trabajo. Eso quiere decir que vamos a poderlo reclamar, dado que se pueda demostrar que en efecto es un 80% la utilización de ese teléfono. También se pueden reclamar las donaciones a entidades de caridad. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que las donaciones a tipos de eventos como GoFundMe, desafortunadamente he visto muchos estudiantes en situaciones críticas y pues los amigos entran a hacer GoFundMe para ayudar y desafortunadamente esos GoFundMe no son deducibles. Así es que desafortunadamente pues ténganlo en cuenta, pero no son deducibles. El costo de preparar sus declaraciones de impuestos con un contador, por supuesto que es deducible. La idea es que ustedes guarden la factura. Lo que no es deducible es si ustedes encontraron a una persona en WhatsApp que les estaba cobrando $30 por hacer la declaración. Ese monto sí no es deducible, pues porque esa persona lo más seguro es que no sea un contador registrado. También son deducibles las compras de sus herramientas, pues porque, por ejemplo, si una persona que trabaja en construcción necesita comprar un martillo o necesita comprar otra herramienta que su empleador no provea, por supuesto la puede reclamar. Lo que sucede es que van a haber unas distinciones dependiendo de si la vas a reclamar como autónomo
o como trabajador de TFN, pues porque hay unas reglas especiales. Dentro de la diapositiva ustedes se van a dar cuenta que hay una distinción para una reclamación de herramientas de hasta $20,000, pero eso solamente funciona para las empresas que tienen negocios y pues para las personas que han comprado herramientas con una factura que tenga soporte, no simplemente ir y comprarlo a través de Marketplace donde generalmente no te dan factura o simplemente la transacción se hace en efectivo, sino que hay que estar respaldado de alguna forma. Pero, por Entonces, para ejemplo, que igual. en este caso, que hay muchos estudiantes que tienen empresas de limpieza o que trabajan en limpieza con ABN y se compran pues la aspiradora, el cubo, la escoba, pues muchas cosas. Claro, Y es deducible todo eso, todo ese material, ¿no? por supuesto, claro que sí. Y una muy buena forma en la que ustedes pueden ir guardando todos esos récords es precisamente el app que tú estás utilizando, Silvia. Ese app de la ATO se llama My Deductions o Mis Deducciones. Y con ese app ustedes pueden organizarlo para que vaya tomando fotos de los recibos que ustedes van teniendo. Entonces, por ejemplo, fueron al Bunnings y compraron un balde, un bucket con todas las cosas que necesitaban para proporcionar servicios de limpieza. Tienen el teléfono, les toman una foto y lo pueden guardar directamente en la app. Eso es maravilloso porque evita que ustedes se llenen de recibos que al final de cuentas después se borran. Bueno, si los dejan en el carro se queman. Entonces, pero si lo tienen todo en el app es maravilloso. Ahora, aquí es donde empezamos a hablar de la persona que hizo la pregunta anteriormente, ¿cómo sé cuánto he ganado? La oficina de impuestos, como les dije anteriormente, recibe toda la información de parte de los empleadores y los empleadores dicen, mire, esta persona trabajó con la empresa XPO Talent o con Rip Curl o con esta otra empresa y ellos a medida que van finalizando el reporte de salarios van empezando a ponerse en verde y se van mostrando como tax ready. Una vez que aparezcan tax ready significa que ya se puede presentar la declaración de impuestos por TFN. Yo sé que hay muchos que están desesperados por subir su declaración de impuestos ya porque alguien les dijo que les van a devolver todo, porque quieren su dinero ya, pero lo mejor es que ustedes le den tiempo a sus empleadores para que ellos finalicen el reporte y que ya la información esté correcta en la plataforma de la Oficina de Impuestos. Porque si, por ejemplo, llegáramos a presentar la declaración con la información que ustedes ven en pantalla y alguno de los empleadores hace una corrección, pues significa que ustedes también van a tener que hacer una corrección en su declaración de impuestos. Entonces, no hay que correr. La declaración tiene plazo suficiente y por favor asegúrense de que la información ya ha sido subida y que está de forma correcta en la plataforma. ¿Ok? Ángela, recuérdanos el plazo es desde el 1 de julio, o sea, desde el 1 hasta de el julio 30, sí, desde el martes hasta el 31 de octubre del 2025 si la van a hacer ustedes solitos. Pero si lo hacen con un contador, generalmente tienen plazo adicional. Vale. Y otra ¿Okay? cosa importante de lo que decías es que hay mucha gente que nos pasa cuando llegamos a Australia que trabajamos en muchísimos trabajos, pues como ese ejemplo que has puesto, y hay veces que he trabajado solo durante unas horas para una empresa y luego ya pues otras empresas y demás. Entonces es súper recomendable esperar a que esté todo y saber en qué empresas hemos trabajado para, sobre todo para tener el control de todo lo que hemos ganado, porque puede ser que una empresa en la que hayas trabajado unas horas, pues igual no haya hecho el reporte y a ti se te olvide porque has trabajado en muchos sitios y pierdas como esos impuestos que te han retenido, no los pierdas, pero bueno, que no sepas exactamente. Que no sepas, exacto. Y de ahí que sea muy importante que las personas que empiezan a trabajar bajo TFN estén conscientes de que ustedes tienen que recibir un comprobante de nómina o un recibo de pago. Porque he tenido muchos estudiantes que me dicen, Ángela, yo trabajaba por TFN, pero nunca recibieron un pay slip, nunca recibieron absolutamente nada. Y pues el recibir el pay slip es una forma de comprobar que ustedes en efecto trabajaron
y pues que esa persona no va a reportar el ingreso de otra forma, como por ejemplo por ABN, que suele suceder. Que les dicen yo te pago con TFN, pero resulta que después hacen el reporte como si te hubieran pagado con ABN. Entonces, para que por favor lo tengan presente. El ABN sí que te aparece, ¿no? O sea, cuando tú te metes en tu cuenta del ATO y ves ese pantallazo que nos has enseñado, ahí lo que hayas trabajado por ABN lo tienes que meter tú a mano, o si lo haces con un contable, pues ellos te ayudan. Ya, sí, correcto. Hay una cierta parte de la información con ABN que toca escribirla a mano y ahorita en los siguientes pantallazos te voy a mostrar cómo sale reportada la información de ABN. Esto que les estoy mostrando en este momento es básicamente qué información sabe la Oficina de Impuestos y por qué es importante que ustedes presenten todo. La Oficina de Impuestos en este momento tienen una tecnología impresionante y tengo clientes que me dicen, Ángela, pero ¿cómo sabes tú cuánto gané en mis intereses de banco? Bueno, la Oficina de Impuestos se comunica con los bancos y como se pueden dar cuenta en este ejemplo, la Oficina de Impuestos sabe que esta persona tiene una cuenta en el Heritage Bank, que tienen 2 titulares y que ganó $334 por todas sus cuentas y pues obviamente la idea es que ustedes no oculten información, no hay ningún propósito para que ustedes oculten información. Yo sé que ahorita también todos los millennials y los Gen Z son fanáticos de criptomonedas y tengo muchas personas preguntándome, Ángela, ¿lo reporto o no lo reporto? Y la realidad es que hay que reportarla. Si la cripto, el wallet o la billetera que ustedes tienen ha sido creada aquí en Australia, esa billetera le va a reportar directamente a la Oficina de Impuestos y como se dan cuenta, el reporte va a salir para que ustedes incluyan esa información dentro de la declaración. También aquellas personas que deciden invertir en acciones, las acciones también se pueden reportar o se tienen que reportar. Esto era lo que me estabas preguntando, Silvia, que la parte del ABN, si la Oficina de Impuestos sabe. Claro, la Oficina de Impuestos sabe que, por ejemplo, esta persona trabajó con DoorDash, por alguna razón Uber Eats no se llama Uber Eats, se llama Portier Pacific, weird, pero así se llaman. Entonces, ellos también reportan y es básicamente por lo que hablamos al principio. La Oficina de Impuestos les jaló las orejas y les dijo, bueno, aquí sucede algo, ustedes no me están reportando y ni ustedes reportan ni los contribuyentes reportan, así es que me empiezan a enviar esa información y ya anunciaron más controles sobre este tipo de pagos a las empresas o a las plataformas que hacen este tipo de servicios. Ahora, ¿qué gastos no se pueden deducir? Ya habíamos hablado que no podemos deducir ni jeans, ni camisetas, ni pantalones negros, solamente implementos de trabajo. Tampoco vamos a poder reclamar tus gafas de leer. Yo, por ejemplo, no veo de cerca ni por la familia, pero desafortunadamente esas gafas no las puedo, o esos lentes no los puedo reclamar. Tampoco los cortes de cabello. He tenido estudiantes diciéndome, Ángela, pero es que yo tengo que estar bien presentado. Pues yo sé que tienes que estar bien presentado, pero pues eso no es parte de ejercer tu labor como empleado. Tampoco el que invites a tu jefe a los almuerzos o que le quieras invitar a tu jefe el cafecito de la mañana, tampoco. Y en países como por ejemplo en Colombia, sé que es el colegio de los hijos para las personas que vienen aquí con su familia, es deducible de sus impuestos en los países latinoamericanos, aquí en Australia no. Entonces, para que lo tengan muy pendiente. En la parte de abajo les muestro un ejemplo de lo que la Oficina de Impuestos sabe. Entonces, ya habíamos puesto el ejemplo de que había una persona que quería reclamar su estudio y que puso $14,000 en su declaración. Pues básicamente la Oficina de Impuestos se da cuenta, le pone una bandera roja a tu información y pues quedas fichado, no sé si sea la palabra correcta, con la Oficina de Impuestos para que el año entrante, pues si ellos consideran que tu información no tiene ningún sentido, pues que te hagan una auditoría. Y pues la verdad sea dicha, no creo que ningún estudiante esté en posición de que le haga una auditoría
pues porque muchos trabajamos más de las horas, porque muchos no guardamos los recibos o por otras situaciones. Entonces, por favor, tengan conciencia de qué es lo que van a reclamar. Si van a reclamar algo que sea algo que tenga sentido, no simplemente un amigo me dijo que puedo reclamar el último Tesla. Y pues eso no tiene sentido si vas a hacer solamente trabajar como mesera, eso no tiene sentido. Entonces, por favor, organicen todo de forma tal que si ustedes van a reclamar algo, tengan todos los soportes correspondientes. Esto que les estoy mostrando es un ejemplo de cómo la Oficina de Impuestos envía cartas avisando que los gastos no tienen ningún sentido y que pues que estás en riesgo de entrar en auditoría. Por favor, tengan cuidado. ¿Y te dan, Ángela, como pie a cambiarlos antes de que te auditen o no? Sí, ¿O ya sí, y la oficina de impuestos en ese caso es bastante amable y ellos no van a llegar a tu casa a sacarte el cabello y a decirte, bueno, ya algo sucedió. Ellos siempre te envían una carta y te dicen por las buenas. Mira, hemos encontrado en tu declaración inconsistencias o no, o te hace falta declarar cierto ingreso. Tienes plazo hasta X día para hacer la corrección y si no la haces, pues entro yo y lo corrijo por ti. Pues si ellos lo hacen, pues te imponen multas, te cobran intereses y pues volvemos otra vez al tema de que quedes con una bandera roja en la oficina de impuestos y caso tal de que ellos quieran hacer auditoría cuando quieran, pues lo pueden hacer y qué pereza andar pues cuidándose de la oficina de impuestos. ¿Ok? Ahora, la parte de Medicare, la gran mayoría de las personas que vienen aquí a Australia con visa de estudiante o visa de Working Holiday tiene que pagar un seguro médico privado. Entonces, ese seguro médico privado los hace a ustedes exentos de tener que pagar por el servicio de salud pública en Australia. Pero para ustedes confirmar que están exentos, en ese caso hay que solicitar un certificado que lo confirme. Para este año la Oficina de Impuestos hizo cambios dramáticos con respecto a eso, en el sentido en el que antes tú podías enviar la información directamente a Medicare y ya ahorita dijeron, no, vamos a cambiar la dirección de correo electrónico y más bien envíanos todo por correo postal o hazlo a través de la plataforma de impuestos. A través de la plataforma de impuestos solicitar el certificado es la forma más rápida de solicitarlo. Ahora, que llegue el documento, eso es otro cuento diferente porque desafortunadamente Medicare toma, he tenido clientes a los que les toma 4 meses. Ahora, el que no tengan el certificado no significa que la declaración no se pueda presentar porque la Oficina de Impuestos hace simplemente chequeos aleatorios para verificar que tú en efecto estás exento o no. Pero la idea es que si su ingreso combinando TFN y ABN supera $27,222, pues que ustedes hagan el requerimiento del certificado de Medicare para que no tengan que pagar ese extra 2% adicional del seguro privado, del seguro público de salud, perdón, pues porque para eso ustedes tienen su seguro de estudiante. Aquí una pregunta con respecto a esto que hacen es lo mismo que lo que hablamos antes de si tú has tenido el seguro privado durante X meses del año y luego justo pues has aplicado una visa de residencia, no lo sé, no lo especifica, pero bueno, tienes Medicare, llegas a tener Medicare durante ese año fiscal. ¿Cómo se hace? ¿Solo te desgrabas una parte del año o no? Correcto, sí. Cuando tú haces ese tipo de cambios, tú pasas el certificado y el certificado te sale por el número de días desde el 1 de julio del año correspondiente hasta el día en el que te aprueben o reciban. Porque es que aquí es donde empieza a ser extraño el gobierno. Básicamente ellos te cobran o sea, ellos te empiezan a cargar Medicare, no desde el momento en el que te llega la tarjeta como tal, sino desde el momento en el que subiste la aplicación a la residencia, por ejemplo. Entonces, es un poco injusto, pero esa es la forma como ellos funcionan, pero sí, se puede hacer proporcional, correcto. Bueno, este es el modelo de la carta o del certificado de Medicare que ustedes tienen que solicitar, donde dice pues que están exentos durante este año. La superannuation ya lo habíamos hablado al principio, es el fondo de pensiones de cada uno.
para el año fiscal 2025 fue el 11.5% y este año va a cambiar del 12%. El app que utiliza Silvia, seguimos mencionándolo, pero es porque ese app contiene toda la información que ustedes van a necesitar. Ahí ustedes pueden revisar sus ingresos por salarios, pero también pueden revisar que les estén pagando la superannuation, como Silvia les decía, y qué balance tienen y a qué fondos están inscritos. Es importantísimo que ustedes revisen qué fondos tienen, porque desafortunadamente muchas personas que empiezan a trabajar, digamos, empezaron a trabajar con el Hotel Hilton y resulta que después del Hotel Hilton empezaron a trabajar con, no sé, con la empresa XYZ. Y con Hilton tenían un fondo y con la empresa XYZ tenían otro fondo y se fueron a trabajar a otro empleador y resulta que otro fondo. Entonces terminan con 4 o 5 fondos de pensiones en los que les están quitando cargos por administración, en los que les están cobrando cosas que ustedes de pronto no necesitan. Entonces, tener la cuenta de la oficina de impuestos les permite a ustedes también unificar y dejar un solo fondo. También porque en el caso tal de que ustedes se vayan del país, si ustedes tienen un solo fondo es muchísimo más fácil hacer la reclamación de esa superannuation, ¿correcto? Yo les voy a poner tareita. Alguien pregunta respecto al superannuation, ¿cuánto se puede retirar cuando te vas? Depende de la visa. Correcto. Aquí pasa directamente a esa diapositiva. El hecho de que ustedes tengan un fondo, como les decía, garantiza que el proceso sea un poco más rápido. Y en ese caso les voy a poner tarea a todos los que ya empezaron a trabajar y que saben que tienen fondos de superannuation. Quiero que entren a sus fondos, verifiquen que saben su número de miembro, que saben sus login details, es decir, la forma como ingresar a la cuenta del fondo, y sobre todo van a verificar que el nombre con el que están en el fondo coincida con su pasaporte. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos los 4 nombres y los 2 apellidos y entonces resulta que me llamo María Camila del Perpetuo Socorro y Góngora de los Castillos, ese tipo de nombres aquí los confunden. No pueden con el mío que es Luz, son 3 letras y imagínense con un nombre por allá con tres composiciones. Entonces, la tarea ahorita es verifiquen que su nombre en el fondo coincide con el pasaporte. Ya al haber hecho ustedes esa verificación y si no hay ningún error, ya ustedes tienen ganado la mayor parte del proceso de reclamación de superannuation. Si hay algún tipo de error, por favor llamen y hagan la corrección lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que cuando ustedes salgan del país y vayan a hacer esa reclamación no les toque enviar una cantidad de documentos que hacen bastante dispendioso el proceso. ¿Cuánto puedes reclamar cuando te retiras? Lo que dice Silvia, depende de la visa que hayan tenido. Si se tuvo visa de estudiante, solamente te van a devolver el 65%, es decir, el gobierno se queda con el 35%, y si tuviste visa de Working Holiday, el gobierno se queda con el 65%. Desafortunadamente es un montón. Sí, y aquí volvemos a lo de antes, si tuviste las dos, ¿aquí se aplica la última visa o también es proporcional? No, ellos empiezan a mirar que de acuerdo a tu empleador, cuáles de esos aportes pertenecen a Working Holiday y le cobran el 65% y cuáles de esos aportes corresponden a visa estudiante y le aplican la tasa de estudiante. Entonces puede ser un mix ahí de tasas impositivas cuando se reclame la superannuation. Pero sí, tienen que tener en cuenta que no les van a devolver absolutamente todo y sobre todo es un proceso que ustedes pueden hacer únicamente estando fuera de Australia. Pueden empezar a hacer... Correcto, cuando la visa está totalmente cancelada. Si ustedes están en proceso de cancelar la visa, en el momento en el que la cancelen van a tener que solicitar de todas formas un documento que es del formato 1194 con el Departamento de Inmigración confirmando que la visa está cancelada. Y el problema con eso es que muchas veces inmigración dice, no, prefiero esperarme 6 meses para que usted pueda hacer la reclamación.
son pólizas de parte de ellos, es una cosa extraña. Pero por favor, la tarea que les acabo de poner tiene que ser prioridad. Verifiquen lo de su nombre. Ya con eso ya ustedes tienen Y bastante terreno. nos pasa muchas veces que los estudiantes cancelan o, por ejemplo, un Work and Holiday que tiene una visa de un año, pero decide solo estar la mitad del año y luego volverse. Si tú quieres cancelar la visa, lo puedes hacer, pero a veces inmigración no te la cancela. Tú solicitas la cancelación, hay cancelaciones que llegan súper rápido y otras que, aunque tú lo has solicitado, no te llegan, no llegan a cancelarla. Entonces tienes que esperar a que expire. Sí, de hecho, tuve el caso de una cliente hace poco que le pasó precisamente eso, y la visa expiró en marzo de este año y aún así la Oficina de Impuestos está pidiendo esperar 6 meses después de la cancelación de la visa para aplicar a la superannuation, porque necesitan confirmación de inmigración que la visa fue cancelada. Es una cosa loca. Desafortunadamente el proceso de superannuation, hablaba yo con un agente de la Oficina de Impuestos el otro día y me decía que es uno de los departamentos en los que ellos no han querido intervenir para mejorar el proceso o para ayudar a las personas. Y créeme que puede ser un proceso bastante largo. De ahí que a veces algunas de las agencias pues tengamos unos fees relativamente altos con estos procesos y es precisamente porque la oficina de impuestos implica llamadas, implica estar pendiente, implica documentos, pero la tarea principal es el nombre, ya con eso tenemos bastante terreno guardado. ¿Pueden hacer la declaración ustedes solitos? Por supuesto. Silvia, perdóname, yo te pregunto, mi reloj está diciendo que queda 1 minuto de conferencia. Sí, pero no pasa nada, luego se Ok, extiende. Está puesto ok. una hora, pero aunque nos Estoy aquí al extendamos. borde del colapso nervioso pensando que estoy hablando mucho y no me van a poder preguntar cosas. Ok, que si puedo hacer la declaración solito, claro que sí, lo pueden hacer solito. Lo único que les pido es que por favor pongan los pies en la tierra y se pongan los zapatos de la oficina de impuestos. Si ustedes van a reclamar un curso de $20,000 trabajando como mesera, si ustedes fueran a la oficina de impuestos, ¿ustedes creerían eso? Pues como que no. El año pasado me pasó con una niña que venía con Working Holiday Visa. Desafortunadamente no le devolvían dinero cuando le hice la declaración. Ella se fue, hizo la declaración con otra persona que se metió a su cuenta de MyGov, le presentó la declaración, fueron más de $20,000 de gastos que presentó, obviamente le llegó un reembolso, pero pues obviamente la oficina de impuestos ya la auditó, ya le hicieron pagar el dinero de regreso, ya le impusieron multas y ¿para qué? Entonces, sí la pueden hacer solos, pero solo les pido que por favor tengan cuidado con la forma que ustedes van a procesar la declaración y sobre todo porque cuando a veces no entendemos inglés, ¿qué es lo primero que hacemos cuando no entendemos inglés? A todos respondemos yes. Entonces, tengo estudiantes que vienen y me dicen, Ángela, yo presenté mi declaración y no sé por qué me tocó pagar. Y cuando me voy a mirar, resulta que es porque a todas las preguntas que no debía responder, respondió yes. Entonces, tengan cuidado con eso. Ahí están los instructivos de cómo hacer el link para que ustedes puedan hacerlo en la plataforma directamente de la Oficina de Impuestos. Mi consejo es, por favor, no le den a nadie sus datos de acceso a la cuenta de MyGov. Hemos parado reembolsos a personas que por uso fraudulento han intentado recibir los reembolsos en sus cuentas bancarias. Entonces tuve el caso precisamente de una niña española cuyo reembolso era de casi $8,000. Otro estudiante se ofreció a ayudarle a hacer la declaración por $50 y este estudiante entró a la cuenta de MyGov de mi cliente, cambió los datos de cuenta bancaria para que a él le llegara el reembolso y afortunadamente la oficina de impuestos se dio cuenta. Entonces, no le den su cuenta de acceso de MyGov a nadie. Es como si ustedes le estuvieran dando datos de acceso a su cuenta de correo electrónico a un extraño. Yo no voy a hacer eso. Es importante que la gente sepa, que la gente que no lo ha hecho nunca, que cualquier
agente de impuestos registrada no necesita tus claves de MyGov. Ellos pueden entrar con un sistema que tienen acceso al ATO con vuestros datos, pero no claves de acceso, o sea, vuestros datos de nombre, apellidos y ABN o TFN, ¿no, Ángela? Correcto, sí. De hecho, cuando, si digamos, decidieron hacer la declaración conmigo, yo jamás les voy a pedir tampoco su TFN por correo electrónico o por mensaje de texto. La gran mayoría de los agentes de impuestos tenemos unas plataformas de seguridad para evitar que esta información se filtre y que caiga en manos que no corresponden. ¿Por qué? Porque con tu TFN pueden sacar tarjetas de crédito, con tu TFN pueden ponerte y pagar multas. O sea, es una cosa loca toda la cantidad de cosas que pueden hacer con tu TFN. Por favor, no entreguen esa información. Es importantísimo. Genial. Estos son Sí, mis te digo tips. también eso, que si quieren hacerlo solos, que lo hagan solos. Obviamente hay gente que tiene una situación fácil o que sabe hacerlo y puede hacerlo sin problema, pero si alguien os ofrece hacerlo, aseguraros de que es un agente registrado simplemente y de que no va a jugar con vuestro dinero ni a robar dinero, obviamente. Exacto, sobre todo eso, exacto. Por favor, tengan mucho cuidado. Yo sé que en los grupos de WhatsApp de los estudiantes es súper común y que alguien diga, venga, yo le voy a ayudar por $60. ¿De verdad te quieres arriesgar a una auditoría? Ya vimos que la oficina de impuestos revisa cuánto te ganas, porque básicamente ellos dicen, ah, bueno, si Camila trabajó en Sydney como mesera y ella es mujer, obviamente, entonces ellos tienen unas tablas y dicen, ah, bueno, mesera en Sydney gana más o menos tanto y más o menos esta cantidad de gastos es que puede reducir. Si los gastos están volados porque están, mejor dicho, es una explosión de gastos, pues obviamente vas a llamar la atención y pues te van a hacer una auditoría y no es la idea. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso. Eh, no le crean todo lo que sus amigos me dijeron. Yo creo que Silvia ya debe estar cansada de escucharme todos los años decir lo mismo. Pero por favor, el poder de un amigo me dijo es tan grande que a veces nos pone a nosotros también como en situaciones incómodas de cuando los estudiantes vienen y me dicen, Ángela, es que un amigo me dijo, y mi amigo lo hizo y mi amigo reclamó la luna y mi amigo está haciendo y es que a mi amigo sí le llegaron $10,000 y porque a mí no. Tengan cuidado. Los latinos tendemos a convertirnos en odontólogos, médicos, mecánicos, abogados, contadores en las fiestas bailando reggaetón o en un barbecue. Entonces, por favor, tengan cuidado, pregunten, pero no se crean todo lo que les dicen. Si a su amigo le llegó los $10,000, piensen por qué fue. Ah, de pronto tuvo 2 trabajos y le retuvieron más de los 2 trabajos. De pronto tuvo más gastos a deducir que yo. Es posible que esté incrementando sus gastos y diciendo mentiras para que le llegue un mayor reembolso. Hay que analizar todo ese tipo de situaciones. Por favor, no se comparen. Cada persona, cada mundo es diferente y cada declaración es diferente. Entonces, no se comparen. Y guardar todos sus tiquetes de compras, porque al final de cuentas eso va a ser lo que les va a ayudar a ustedes a reducir su ingreso y a que paguen menos impuestos o los impuestos que corresponden. Ahora, con los gastos es muy importante mencionar que los gastos reducen el ingreso. No significa que les van a devolver el dinero de lo que compraron, porque muchos estudiantes me dicen, Ángela, pero es que yo me compré el último iPhone que me costó $1,800 y quiero que me devuelvan el dinero de lo que me costó. Y no, esos $1,800 entran a formar parte del total de tus gastos y a disminuir el total de tus ingresos, pero no significa que va a reducir el valor de los impuestos a pagar. Entonces, con todo esto, yo lo único que les pido es que por favor tengan cuidado, que por favor pregunten. Silvia, la gente de Dingos, está súper dispuesta a colaborarles siempre. De igual forma, si yo les puedo colaborar, aquí estoy también. Durante la época de impuestos, lo único que les pido es que me tengan paciencia, pero igual yo siempre regreso a ustedes a tratar de responderles sus mensajes y todas sus preguntas.
Si alguien quiere que le revise el payslip, por supuesto que se puede hacer, pero pregunten, siempre pregunten si tienen dudas y tengan como esa sospecha de que si algo suena demasiado bueno, de pronto es que hay algo por ahí escondido. ¿Ok? Entonces, sí, Vale. no sé si tenemos ¿Quieres hacerte preguntas. algunas preguntitas para no extendernos mucho? Algunas cosas ya las he preguntado, pero bueno, por ejemplo, hay una persona que pregunta, ¿el pago del arriendo semanal se declara? El pago del arriendo semanal no se puede deducir, ¿no, Ángela? Correcto, no se puede deducir, a no ser que, digamos, por trabajar como independiente, digamos que estás trabajando como mecánico en tu casa o digamos que estás haciendo, ya tienes licencia para cocinar algo en tu casa y estás vendiendo pasteles y quieres reclamar una proporción de tu casa, en ese caso se podría reclamar de acuerdo al área por metro cuadrado de lo que estés utilizando de tu casa. Pero si simplemente estás trabajando como, por ejemplo, en marketing como empleada, pues tu renta no va a ser deducible. Ahí sí que si, por ejemplo, trabajas en marketing desde tu casa, sí te puedes deducir algunas cosas, ¿no? Como una parte de Sí, algunas cosas, como la electricidad o internet. claro. Con la electricidad, desafortunadamente, la Oficina de Impuestos cambió las reglas desde el año antepasado y en ese caso te exigen revisar cuántos fueron los kilowatts que consumió cada aparato. Eso es casi imposible de limitar. Pero sí, por ejemplo, puedes reclamar parte de tu teléfono, parte de tu internet, si vas a comprar un laptop porque lo necesitas para tu trabajo, micrófonos, audífonos, claro, todo ese tipo de materiales los puedes deducir. Genial. Luego otra persona pregunta en cuanto a las donaciones, que fue un punto que tocamos antes. Si hago una donación de más de $1.000, ¿tengo que notificarlo al ITO? En realidad lo tienes que declarar como un gasto siempre y cuando sea una donación a un organismo legal o bueno. Exacto, a una entidad de caridad registrada. Esa es la palabra, entidad de ¿Y caridad necesitas registrada. una factura o algún Sí, documento? ellos te entregan, generalmente si tú, por ejemplo, contribuyes no sé, al Animal Welfare League, ellos te entregan un documento como un statement diciendo, Ángela, gracias por tus donaciones durante este año, este es tu tax statement y gracias por tu donación de $50. Y eso es más que suficiente como prueba. Luego preguntan también cuánto es el tiempo desde que presentas la declaración hasta que te devuelven el dinero si te toca devolución, cuánto suele pasar. Es verdad que obviamente es estimado porque entiendo que habrá casos más largos y casos más Sí, cortos. correcto. Generalmente es de 2 semanas, desde que se sube la declaración a la plataforma de la Oficina de Impuestos hasta cuando te hacen la devolución. En caso tal de que si el resultado es al contrario, a favor de la ATO y les toca a ustedes pagar, por favor no entren en pánico. La Oficina de Impuestos, como les decía antes, no los va a sacar de su casa del cabello, decirme me paga ya. Lo importante es que ustedes no desaparezcan, que si le toca pagar a la Oficina de Impuestos, se puede hacer un acuerdo de pago, tranquilos, que no haya pánico de esa forma, pero que ustedes siempre hablen con la Oficina de Impuestos y digan, miren, yo sí quiero pagar, pero puedo pagarle $50 a la semana, o lo que ustedes puedan. Genial. Sí, y vuelven a preguntar, que ya lo vimos antes, pero que si lo podemos repetir, sobre los regímenes tributarios durante un año fiscal cuando has tenido dos visas. Esto lo que hablamos fue que durante el tiempo que hayas tenido la visa de estudiante te aplican las condiciones de estudiante, durante el tiempo que hayas tenido la Work and Holiday te aplican las condiciones de Work and Holiday. Correcto, sí, Y exacto. y luego hay otra cosa que se pregunta siempre, que es qué pasa en la Bridging Visa. Las Bridging Visas siempre tienen las condiciones de la visa anterior. Si tú tenías Student, Bridging Visa y Work and Holiday, que eso es raro porque tendría que ser una extensión, pero bueno, o COVID Visa que todavía hay gente que la ha tenido durante el año fiscal, Bridging Visa y Student Visa, durante la Bridging Visa te aplican las condiciones de la visa anterior que tuvieras. O sea, en este Correcto, caso te aplicaría la condición de la COVID Visa. sí. Y la COVID visa también es considerada una visa temporal y tiene las mismas condiciones de la visa que tenías originalmente.
Genial. Entonces, si tenías una visa de estudiante y pasaste a COVID, la COVID te respeta las mismas condiciones de la de estudiante. Y lo mismo Lo con único que la de no Working es Holiday. con la Work and Holiday, ¿no? Working Holiday y COVID Visa son exactamente igual. Asumen Bueno, exactamente las mismas condiciones para la oficina de también. Ok. impuestos. Es Ujú. work, o sea, cuando has tenido Work and Holiday y Student es cuando te cambia el régimen. Sí, correcto. Ya ellos dicen, bueno, y si ya entramos a mirar a ver cuál es la proporcionalidad. Y lo que te digo, de todas formas es importante que se haga si tú hiciste ese cambio de visas, tienes que avisarle a tu empleador, porque la idea es que tu empleador empiece a deducir la cantidad de impuestos correspondientes. Y de ahí también el hecho de que las personas que están con Working Holiday Visa también revisen su ingreso, porque si se pasan de los $45,000, pues la tasa impositiva va a ser muchísimo mayor. Mm. Pues sí, otra persona pregunta, que creo que esto seguramente lo has dicho porque siempre lo dices y yo ya me lo sé, es si tienes que hacer la declaración, o sea, desde que tienes TFN, corrígeme si me equivoco, desde que te creas el TFN estás obligado a hacer la declaración de impuestos. Tanto Correcto. si has ganado cero, como si has ganado 5, como si has ganado 20.000. O sea, Sí, desafortunadamente muchas personas tienen como la concepción de que yo gané menos de los $18,200, entonces yo no tengo que declarar. Y no es cierto. Desde el momento en el que a ti te entregan el TFN, estás en obligación de presentar la declaración de impuestos. Lo que tú dijiste, ya sea en cero o porque te ganaste $5, pero hay que presentar una declaración. genial. Y la gente que no pudo hacerlo, porque hay gente que me dice, yo no hice la del año anterior. Se pueden hacer las dos ahora a la vez. Está mal hecho si no la hiciste en el año anterior, pero se puede subsanar haciendo la del año anterior y la de este. Ok, en realidad tú puedes hacer las declaraciones que tengas pendiente en cualquier momento, ¿sí? Mm. Pero eso no significa que al no hacer la declaración del 2024 la vas a poder combinar con la del 2025. Cada año fiscal tiene su propio formulario y cada año fiscal se debe presentar por separado. Entonces, si tú llegaste, por ejemplo, en marzo del 2024 y alguien te dijo, no, es que usted no tiene que declarar y simplemente no declaraste, pues eso quiere decir que este año vas a tener que presentar la declaración del 2024 por esos 3 meses más la declaración del 2025. Es decir, tienes dos declaraciones por presentar, porque tú no puedes, la oficina de impuestos no te permite combinar años fiscales atrasados en una sola declaración. Cada periodo es independiente. Pero podrías hacer las dos, una y otra, Claro, aunque sea. claro que sí. La otra parte de eso es que si, por ejemplo, tú no presentaste la declaración del 2024, volviendo al ejemplo de que tienes plazo hasta el 31 de octubre, en ese caso, si tú tienes una declaración atrasada, aún si lo presentas con un agente de impuestos, tienes plazo hasta el 31 de octubre. En ese caso, la oficina de impuestos te castiga por no haber presentado a tiempo. Entonces, la idea es que presentes, o sea, si tienes años atrasados, por favor, preséntalos antes del 31 de octubre, porque si no, pues la oficina de impuestos, generalmente ellos mandan una especie como de carta diciendo, mira, no presentaste a tiempo tu declaración, asegúrate de que lo hagas esta vez a tiempo, si no, pues nosotros vamos a empezar a como hacerte seguimiento y pues Claro. no. Y preguntan los costos, si nos puedes recordar lo que cobras tú por hacer las declaraciones a los estudiantes, dependiendo de la situación, ¿no? Entiendo que es, como siempre, TFN o TFN y ABN, o no sé si nos puedes Sí, decir más. correcto. Básicamente, cuando eres estudiante y tu ingreso es solamente por TFN, el costo es de 130 y cuando trabajas con TFN y ABN es de 165, porque básicamente hay más información que incluir. Pero pues volvemos a lo anterior, todo depende de qué tanta información tengas, pero es más o menos es el rango entre 130 y 165 para estudiantes. Vale. Un residente permanente, los precios son diferentes.
Vale, y preguntan, que esto lo hablamos, pero no sabemos, o bueno, yo creo que hay una página, ¿no? ¿Cómo saber que un contador es contador registrado? Porque estáis Claro. registrados en la página en una página del ATO, ¿verdad? Sí, correcto. Cada agente de impuestos tiene un número de registro y ese número de registro se puede verificar con una empresa o con el ente regulador que se llama el Tax Practitioners Board, y hay una sección en la que tú puedes poner el número de registro del contador y te dice cómo se llama y en qué ciudad está. Y así ya Vale, tú sabes que está registrado. genial, pues eso está muy bien. Pues nada, creo que ya lo tenemos todo. Si, bueno, hay una última pregunta que leo aquí. Y si tengo TFN y ABN, pero no recibí pago por ABN, si tú te hiciste el ABN, pero nunca llegaste a trabajar como ABN, no tienes que declarar nada en ABN, porque no No, no llegaste tendrías que declarar nada. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que si, por ejemplo, tú tienes el ABN y no ha presentado movimientos, y esto es algo que la Oficina de Impuestos ha hecho de forma también aleatoria, pero generalmente las reglas son por más de 2 años. Si ellos ven que no hay movimiento con tu ABN, ellos pueden cancelar el ABN y inactivarlo. Me refiero a cancelarlo, es inactivarlo. Y Si no llega una significa que carta. tú no puedas. Correcto, te llega una carta y te dice, Silvia, vemos que no estás utilizando tu ABN y pues eso nos indica que no lo necesitas, pues te lo vamos a cancelar. Y, y lo desactivan, pero eso no significa que después si lo necesitas no lo puedas reactivar nuevamente. Claro. Vale, y preguntan que cómo contactan contigo. En la última diapositiva, si la puedes volver a poner, están los datos de contacto de Ángela. De todas maneras, Sí, yo cuando acabe el webinar os voy a enviar la grabación para que si lo queréis ver más tranquilamente y eso. los datos de Y contacto. si se dan cuenta, en la diapositiva en la parte inferior está mi número de agente y está ligado al logo de la entidad que nos regula como agentes de impuestos. Entonces, eso soluciona también la pregunta de parte de la persona que la estaba haciendo, que es absolutamente válida. Ahí se confirma nuevamente que en efecto hay una registración activa y que también a través de ese número se pueden buscar. Y están mis datos de contacto. Vuelvo y les repito, si ustedes tienen dudas, por favor, denme un mensaje, llámenme. Eh, Como les decía antes, ténganme paciencia, por favor, durante la época de impuestos, pero generalmente si yo no les respondo, alguna de mis asistentes, ya sea Olivia o Natalia, les va a estar respondiendo sus preguntas, pero si ya es algo muy puntual y ustedes quieren directamente hablar conmigo, por favor, encantada de hablar con ustedes y solucionar las dudas que puedan tener. Genial. Pues nada, muchas gracias Ángela por tu tiempo, como siempre, y por estas explicaciones. Como hemos dicho, cualquier duda también podéis preguntarme a mí. Y yo hay muchas cosas que sé de la experiencia, pero lo que no sé también puedo contrastarlo con Ángela y bueno, daros una respuesta. Así que nada, os pasaremos la grabación. Gracias Ángela de nuevo y A ti, Silvia. Como siempre, ustedes son espectaculares en todo lo que hacen y de verdad que les gracias. agradezco por esta plataforma y poder tener el contacto con los estudiantes y que tengan de primera mano la información.